Oración y diálogo con San Miguel Arcángel, sanación del corazón y el poder del perdón. Un viaje espiritual de conversión y liberación interior. Invocación inicial. Oración de apertura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, defensor de los hijos de Dios, guerrero invencible contra las fuerzas del mal, vengo a ti con el corazón herido y el espíritu cansado. Tú que permaneces eternamente ante el trono del Altísimo, tú que contemplas el rostro de Dios y aplicas su santa justicia, escucha mi súplica. Mi corazón está marcado por las heridas del tiempo, por las ofensas recibidas y por las que he causado. Cargo en mí el peso del resentimiento, la amargura del rencor, la carga del odio que me impide volar libremente hacia el Padre. Vengo a ti, San Miguel, porque sé que tu espada no sirve solo para combatir demonios en lo alto de los cielos, sino también para cortar las cadenas que nos atan al pasado doloroso. Enséñame, glorioso Arcángel, el poder transformador del perdón. Muéstrame cómo sanar las heridas de mi corazón a través de la misericordia divina. Que tu luz disipe las tinieblas de mi interior, y que tu fuerza me ayude a vencer los enemigos invisibles que habitan en mi alma, el orgullo, la venganza, la dureza de corazón. Así como tú gritaste en el cielo, ¿quién como Dios? Que yo también aprenda a proclamar en mi vida que solo Dios puede sanar, solo Él puede transformar, solo en el encuentro la paz verdadera. Primer momento, el reconocimiento de las heridas. San Miguel habla. Hijo amado de Dios, escucho tu clamor y veo las lágrimas que has derramado en silencio. Sé que tu corazón es como un jardín devastado por la tormenta, donde las flores del amor fueron pisoteadas por el dolor, donde los frutos de la alegría se pudrieron bajo el peso del sufrimiento. Pero escucha bien lo que te digo, Dios no abandona jardines devastados. Él los transforma en paraísos. Veo en ti las marcas de la traición, las cicatrices del rechazo, los hematomas de la incomprensión. Alguien que debería amarte te lastimó. Alguien en quien confiaste te decepcionó. Palabras como espadas cortaron tu alma, gestos como puñales hirieron tu espíritu. Y tú, en tu dolor, construiste muros alrededor del corazón, creyendo que así te protegerías. Pero esos muros también te aprisionaron. El primer paso para la sanación, hijo mío, hija mía, es reconocer que esas heridas existen. No las ocultes, no las minimices, no finjas que no duelen. El mismo Cristo mostró sus llagas a los discípulos después de la resurrección. Él no las ocultó. Ellas eran la prueba de su amor, de su sacrificio, de su victoria sobre la muerte. Tus heridas también pueden convertirse en fuente de bendición, canales de misericordia, puentes para comprender el dolor ajeno. Oración de reconocimiento. San Miguel, ante ti coloco las heridas de mi corazón. Ya no quiero ocultarlas, no quiero fingir más que estoy bien cuando por dentro sangro. Reconozco que he sido lastimado, que he sufrido injusticias, que hay dolores que parecen no tener cura. Pero también reconozco que, en mi dolor, a veces he lastimado a otros, que en mi amargura me volví amargo, que en mi sufrimiento causé sufrimiento. Te traigo las lágrimas que derramé en la soledad, las noches de insomnio pensando en las ofensas recibidas, los días en que la revuelta se apoderó de mi ser. Te traigo también las palabras duras que pronuncié, los gestos de frialdad que practiqué, las veces que mi corazón se cerró al amor por miedo a sufrir nuevamente. Acepto, San Miguel, que necesito sanación. Acepto que no puedo sanarme solo. Acepto que solo el amor de Dios puede transformar estas heridas en fuente de sabiduría, estas cicatrices en marcas de victoria, este dolor en compasión por los que sufren. Segundo momento, el poder del enemigo sobre el corazón herido. San Miguel continúa. Mi querido, debes saber que el maligno se alimenta de las heridas no sanadas del corazón humano. Como buitre que olfatea la carroña, él ronda a aquellos que cargan dolor,
resentimiento, amargura. Él susurra mentiras en tus oídos. Nunca podrás perdonar. Ellos no merecen tu perdón. Dios no se preocupa por tu dolor. La venganza será dulce. Yo, que lucho contra él desde el principio de los tiempos, conozco sus tácticas. Él quiere que permanezcas atado al pasado, porque un corazón preso al pasado no puede volar hacia el futuro que Dios preparó para ti. Él siembra la discordia en tus relaciones, planta la desconfianza en tu mente, cultiva el orgullo en tu alma. Cuando no perdonas, entregas al enemigo una fortaleza en tu propio corazón. Es como si le ofrecieras un trono dentro de ti, desde donde él puede gobernar tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. El resentimiento es la cadena que él usa para de quien te hirió. Mientras no perdones, continuarás siendo víctima de aquellos que te lastimaron. Pero estoy aquí para decirte que hay esperanza. Así como mi espada corta las cadenas que el demonio trata de poner en los hijos de Dios, el perdón es la espada que corta las cadenas de la amargura. El perdón no es un sentimiento, hijo, hija mía. Es una decisión. Es un acto de la voluntad, un don de la gracia, una victoria sobre el mal. Oración de liberación. San Miguel Arcángel, con tu espada de fuego, corta las cadenas que el enemigo puso alrededor de mi corazón. Expulsa de mí todo espíritu de resentimiento, de venganza, de amargura. Que tu luz divina disipe las tinieblas del rencor que se instalaron en mi alma. Renuncio, en nombre de Jesucristo, a todo pensamiento de venganza. Renuncio al placer mórbido de alimentar mi dolor, de recordar infinitas veces las ofensas sufridas, de planear cómo hacer pagar a aquellos que me lastimaron. Reconozco que esto es obra del maligno y no de Dios. Glorioso Arcángel, que intercedas por mí ante el trono de Dios para que reciba la gracia del perdón. No me dejes ser esclavo de mi propio sufrimiento. Libérame de las prisiones que yo mismo construí al negarme a perdonar. Que mi corazón sea libre para amar, libre para confiar nuevamente, libre para ser feliz. Con tu protección, San Miguel, rechazo toda sugestión diabólica que me lleva al odio, a la venganza, al rencor. Tú que vences siempre al dragón infernal, vence también en mí todo lo que me impide perdonar como Cristo perdonó. Tercer momento, el ejemplo de Cristo crucificado. San Miguel, con voz suave, mira hacia la cruz, hijo mío, hija mía. Contempla al Cordero de Dios colgado del madero, por amor a la humanidad. Observa cómo, aun en la agonía suprema, aun traicionado, abandonado, escarnecido, burlado, él no guarda rencor. Desde lo alto no son de condenación, sino de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no esperó que sus verdugos pidieran disculpas. No condicionó su perdón al arrepentimiento de ellos. No dijo, primero que se conviertan, después los perdono. No. Él perdonó mientras lo crucificaban, perdonó mientras lo torturaban, perdonó mientras lo mataban. Este es el patrón divino del perdón, incondicional, radical, transformador. ¿Ves cómo el buen ladrón fue tocado por ese perdón? Bastó una mirada de Cristo, bastó una palabra de misericordia, y el corazón de aquel hombre se transformó completamente. De bandido se volvió santo, de condenado se volvió salvado, de desesperado se volvió esperanzado. El don de Cristo tiene ese poder transformador. Pero observa también cómo aquellos que lo crucificaron fueron afectados por su perdón. Muchos de los soldados romanos, de las mujeres que lo siguieron, de los fariseos que lo condenaron, hacían al oír a los apóstoles pecar sobre aquel que perdonó hasta en la cruz. El perdón plantó semillas de conversión hasta en los corazones más duros. Cristo podría haber llamado legiones de ángeles para destruir a sus enemigos. Podría haber hecho descender fuego del cielo para consumir a los que lo maltrataban. Pero él eligió el perdón porque sabía que solo el amor puede vencer al odio, solo la misericordia puede romper el ciclo de la venganza,
Solo el perdón puede sanar verdaderamente el corazón humano. Oración al Cristo crucificado. Jesús crucificado, modelo perfecto de perdón, enséñame a perdonar como tú perdonaste. Cuando miro hacia tu cruz, comprendo que mis sufrimientos, por grandes que sean, no se comparan con lo que tú soportaste por los culpables. ¿Cómo puedo yo, siendo pecador, negarme a perdonar a mis hermanos? Señor, confieso que muchas veces mi orgullo grita más fuerte que tu ejemplo. Confieso que prefiero la justicia humana a la misericordia divina. Confieso que quiero que mis ofensores paguen por el mal que me hicieron. Pero contemplando tu cruz, percibo cuán pequeño, mezquino, diabólico es esto. Dame, oh Jesús, la misma disposición que tuviste, perdonar antes de que me pidan perdón, amar hasta a quien me odia, bendecir a quien me maldice. Que mi corazón sea como el tuyo, capaz de transformar el dolor en compasión, el sufrimiento en sabiduría, la injusticia sufrida en instrumento de justicia para otros. San Miguel, que contemplas eternamente este misterio de amor en el rostro de Dios, intercede para que tenga ojos para ver, corazón para comprender, voluntad para imitar el perdón de Cristo. Que cada herida en mí se convierta en una ventana por donde la misericordia divina pueda entrar y derramarse sobre el mundo. Cuarto momento, el perdón como liberación propia. San Miguel, con sabiduría paterna. Necesito que comprendas una verdad fundamental, hija mía, hijo mío. El perdón no es un favor que haces a quien te lastimó. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Cuando perdonas, no es la otra persona la que queda libre, eres tú quien te liberas. Imagina un prisionero que carga cadenas pesadísimas. Esas cadenas están hechas del metal más duro, el resentimiento. Cada día se vuelven más pesadas. Con cada recuerdo de la ofensa sufrida, se aprietan más. El prisionero piensa que está castigando a quien lo encadenó, pero en realidad solo se está torturando a sí mismo. Es la llave que abre esas cadenas. Y la llave siempre está en tus manos. No necesitas pedir permiso a nadie para perdonar. No necesitas esperar que el ofensor se vuelva mejor persona. No necesitas aguardar que él reconozca el mal que te causó. La decisión de perdonar es tuya, y solo tuya. Cuando perdonas, recuperas la paz interior. Cuando perdonas, reconquistas la alegría de vivir. Cuando perdonas, vuelves a dormir tranquilo. Cuando perdonas, tu sonrisa se vuelve verdadera nuevamente. Cuando perdonas, tu corazón se abre a nuevos amores, nuevas amistades, nuevas oportunidades de felicidad. El resentimiento es como un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Pero quien muere somos nosotros, lentamente, día tras día. La amargura reseca el alma, envejece el rostro, enferma el cuerpo, mata la esperanza. ¿Cuántos no he visto, a lo largo de los siglos, debilitarse no por las heridas que recibieron, sino por la negativa a perdonar? Por otro lado, ¿cuántos he visto florecer como jardines en primavera cuando finalmente eligieron el perdón? He visto rostros transfigurados por la paz, corazones rejuvenecidos por el amor, vidas completamente transformadas por la decisión de soltar, de liberar, de perdonar. Oración de liberación interior. San Miguel, quiero ser libre. Quiero romper estas cadenas invisibles que me atan al pasado doloroso. No quiero ser más prisionero de quien me lastimó. No quiero dar más a otros el poder de controlar mi felicidad, mi paz, mi alegría de vivir. Decido perdonar no porque mis ofensores lo merezcan, sino porque yo merezco ser libre. Decido perdonar no porque lo que me hicieron fue poco, sino porque mi vida vale más que mi dolor. Decido perdonar no porque sea fácil, sino porque es necesario para mi sanación y mi liberación. Corta, San Miguel, con tu espada de fuego, todas las cadenas que me atan. Que pueda volar nuevamente, soñar nuevamente, amar nuevamente. Que mi corazón, antes endurecido por el rencor,
vuelva a ser suave como cera en las manos de Dios. Ayúdame a comprender que guardar rencor es como abrazar brasas esperando quemar al enemigo. Quien se quema soy yo. Enséñame a arrojar lejos esas brasas, a librar mis manos de ese fuego que me consume, a elegir la frescura del perdón en lugar del calor devastador de la venganza. Glorioso Arcángel, que sienta, ya en este momento, el alivio inmenso de quien decide perdonar. Que una paz sobrenatural descienda sobre mi corazón, anunciando que la batalla contra el resentimiento fue vencida, que la victoria de la misericordia es cierta, que mi liberación interior comenzó ahora mismo. Quinto momento. El perdón a los padres y a las raíces del dolor. San Miguel, con compasión infinita. Ahora, mi querido hijo, mi querida hija, necesitamos tocar una herida muy profunda, las marcas que recibiste de aquellos que te dieron la vida, que te criaron, que deberían haber sido tu puerto seguro y muchas veces fueron fuente de tormenta. Sé que cargar rencor hacia los propios padres es uno de los dolores más lacerantes que un corazón humano puede soportar. Ellos que deberían haber sido imagen del amor incondicional de Dios, a veces se convirtieron en sombra, decepción, fuente de heridas que parecen nunca cicatrizar. Tal vez tu padre haya sido ausente, frío, violento, adicto. Tal vez tu madre haya sido demasiado crítica, demasiado necesitada, controladora, rechazante. Tal vez ambos hayan sido personas lastimadas que, sin saber, lastimaron a quien más deberían amar. Tal vez faltaron en las horas en que más los necesitaste, fueron duros cuando necesitabas cariño, fueron personas. Pero escucha bien lo que te digo, perdonar a tus padres no significa aprobar todo lo que hicieron. No significa fingir que no te lastimaron. No significa volver a ser un niño ingenuo que cree que ellos son perfectos. Perdonar a tus padres significa reconocer que ellos también son seres humanos falibles, heridos, limitados. Ellos te dieron lo que tenían para dar. Si tenían amor, dieron amor. Si tenían heridas, dieron heridas. Si tenían sabiduría, dieron sabiduría. Si tenían traumas, pasaron traumas. No porque quisieran hacerte mal, sino porque no sabían hacer diferente, porque nadie les enseñó, porque ellos mismos no fueron sanados. El perdón a los padres es el perdón más liberador que existe, porque es en las raíces donde comienza la sanación verdadera. Es imposible tener un árbol sano con raíces podridas. Cuando perdonas a tus padres, sanas las raíces de tu árbol genealógico. Cuando perdonas a tus padres, rompes cadenas familiares de dolor que se arrastran por generaciones. Oración de perdón a los padres. San Miguel, traigo ante ti la imagen de mis padres. Veo en ellos no a los gigantes de mi infancia, ni a los demonios de mi adolescencia, sino a seres humanos frágiles, imperfectos, marcados por la vida como yo también lo soy. Perdono a mi padre por todas las veces que no estuvo presente cuando lo necesitaba. Perdono su dureza, su frialdad, su violencia, su vicio, su omisión. Lo perdono por no haber sabido demostrarme amor, por no haberme protegido como debería, por haber sido para mi fuente de miedo en lugar de seguridad. Perdono a mi madre por su ansiedad excesiva, su control, su crítica constante, su carencia que me sofocaba. La perdono por sus expectativas imposibles, por no haberme aceptado como era, por haber tratado de moldearme según su propio dolor. Reconozco, San Miguel, que mis padres me dieron la vida, y por eso estoy agradecido. Reconozco que hicieron lo mejor que podían con los recursos que tenían. Reconozco que sus fallas no anulan el bien que también me hicieron. Pido a Dios que sane sus heridas, como está sanando las mías. Pido que encuentren paz, perdón, amor verdadero. Pido que nuestra relación sea restaurada en la medida de lo posible, y cuando no sea posible, que al menos haya paz entre nosotros. Rompe, San Miguel, toda cadena de rencor familiar que pasa de padre a hijo, de generación en generación.
Que no transmita a mis hijos las heridas que recibí de mis padres. Que el perdón sea un divisor de aguas en la historia de mi familia, transformando maldición en bendición, dolor en sanación, tinieblas en luz. Sexto momento. El perdón al cónyuge y a las relaciones íntimas. San Miguel, con delicadeza. Ahora llegamos a otro territorio sagrado y doloroso, las relaciones íntimas, los amores que se transformaron en fuente de dolor, los matrimonios que se convirtieron en campos de batalla, las promesas de amor eterno que se deshicieron en traiciones, abandonos, decepciones. Sé que duele profundamente cuando quien debería ser tu compañero de camino se convierte en tu adversario. Cuando quien debería compartir contigo las cargas de la vida se convierte en una carga más que cargar. Cuando quien prometió amarte en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, te abandona justamente en la tristeza y en la enfermedad. La traición conyugal es una de las heridas más profundas que un corazón humano puede recibir. Es como si arrancaran pedazos de tu alma, como si pisotearan tu dignidad, como si se burlaran de tu amor sincero. La sensación de haber sido engañado, usado, descartado por quien más debería valorarte es casi insoportable. Pero escucha, hijo mío, hija mía, tu valor no es determinado por quien te abandonó, sino por quien te eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios te ama con amor eterno e incondicional. Tu valor está grabado en las palmas de las manos de Cristo, marcado en su corazón sagrado, sellado con su sangre preciosa. Perdonar al cónyuge que te traicionó no significa volver a confiar ciegamente. No significa exponerte nuevamente al mismo dolor. El perdón puede suceder aun cuando la reconciliación no sea posible o aconsejable. Perdonar es liberar al otro de la deuda que tiene contigo, entregando todo en las manos de la justicia divina. Si aún hay posibilidad de reconstrucción, que sea sobre cimientos nuevos, humildad verdadera, arrepentimiento sincero, cambio de vida radical. Si ya no hay posibilidad de reconstrucción, que al menos haya paz al final. Que puedan separarse como seres humanos que se respetan, no como enemigos que se destruyen. Oración por el cónyuge. San Miguel, traigo ante ti mi matrimonio, mi relación, herida por la incomprensión, por la traición, por la frialdad, por el desamor. Siento como si mi corazón hubiera sido partido por la mitad, como si la mitad de mí hubiera muerto junto con el amor que sentía. Perdono a mi cónyuge / compañero por todas las promesas rotas, por todas las traiciones cometidas, por toda frialdad demostrada, por todo desamor manifestado. Perdono las palabras duras que me dijo, los gestos de desprecio que me hizo, las veces que eligió a otros en lugar de mí. Reconozco que yo tampoco fui perfecto. También lastimé, también decepcioné, también fallé en amar como debería. Pido perdón por las veces que fui duro, distante, crítico, indisponible. Pido perdón por haber contribuido al desgaste de nuestra relación. Si aún hay esperanza de reconstrucción, que venga por la gracia de Dios y no solo por nuestros esfuerzos. Si ya no hay esperanza, que al menos haya paz entre nosotros. Que podamos perdonarnos mutuamente y seguir adelante sin amargura, cada uno en su camino. Protege a nuestros hijos, San Miguel, de las heridas que nuestros errores conyugales puedan causarles. Que vean en nosotros ejemplos de personas que, aun errando, saben reconocer los errores y buscar el perdón. Que nuestra separación, si es necesaria, se haga con dignidad y respeto mutuo. Sana mi corazón del dolor de la traición, de la sensación de abandono, del miedo a amar nuevamente. Prepárame para una nueva relación, si esa es la voluntad de Dios, o fortaléceme para vivir solo con alegría y plenitud. Séptimo momento. El perdón a los enemigos y perseguidores. San Miguel, con autoridad celestial. Ahora vamos al corazón de la cuestión, a la prueba suprema del perdón cristiano. Perdonar a aquellos que deliberadamente te hicieron mal,
que conscientemente te persiguieron, que se alegraron con tu sufrimiento, que se pidieron en verdaderos enemigos de tu paz. Estos son los más difíciles de perdonar, porque parecen no merecer misericordia alguna. Son aquellos que destruyeron tu reputación, que te trataron de arruinar tu vida. Son los que se aprovecharon de tu bondad, que retribuyeron tu bien con mal, que pagaron tu amor con odio. Pero necesito decirte una verdad que puede conmocionar tu corazón herido. Estos son exactamente las personas que más necesitan tu perdón. No porque lo merezcan, sino porque solo el perdón puede romper el círculo vicioso del mal. Si atribuyes odio con odio, mal con mal, ¿dónde quedará la diferencia entre tú y ellos? Jesús fue claro: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. No dijo amad solo a quien os ama o perdonad solo a quien se arrepiente. Dijo amar y perdonar sin condiciones, porque eso es lo que nos hace hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Perdonar enemigos no significa volverse ingenuo o aceptar ser pisoteado. Significa entregar la venganza a Dios, que es el único juez justo. Significa no dejar que la maldad ajena transforme también tu corazón en fuente de maldad. Significa preservar tu pureza interior a pesar de la suciedad que arrojaron sobre ti. Recuerda a San Esteban, el primer mártir, apedreado por anunciar a Cristo. Mientras las piedras destrozaban su cuerpo, él oraba: Señor, no les imputes este pecado. Su oración de perdón tocó el corazón de uno de los perseguidores, Saulo, que se convertiría en Pablo, el mayor evangelizador de todos los tiempos. Tu perdón puede tener el mismo poder transformador. Puede ser la gota que faltaba para que tu enemigo reconozca sus errores. Puede ser la luz que ilumine sus tinieblas interiores. Puede ser el instrumento que Dios use para convertir un corazón endurecido por el pecado. Oración por los enemigos. San Miguel Arcángel, esta es la oración más difícil que he hecho en toda mi vida. Mi corazón se debate entre la justicia que grita por venganza y la misericordia que susurra perdón. Pero elijo seguir el ejemplo de Cristo y perdonar aún a aquellos que me hicieron mal deliberadamente. Perdono, nombre de la persona o simplemente mis enemigos, por toda maldad que practicaron contra mí. Perdono sus mentiras, sus calumnias, sus persecuciones. No es fácil pronunciar estas palabras. San Miguel, mi naturaleza humilla a Dios toda sed de venganza que aún pueda haber en mi corazón. Que no tengan poder alguno sobre mi paz interior. Pido a Dios que ilumine sus conciencias, que toque sus corazones, que los lleve al arrepentimiento sincero. Si es posible, que un día reconozcan el mal que me hicieron y busquen reparación. Pero aun si nunca se arrepienten, que mi oración de perdón sea como lluvia sobre tierra seca, plantando semillas de conversión en sus corazones. Protégeme, San Miguel, de cualquier represalia de su parte. Ródeame con tu protección celestial. Que no tengan poder de causarme más mal, pero protégeme también de mí mismo, del deseo de venganza que puede renacer en los momentos de debilidad. Usa mi perdón, Señor, como instrumento de tu misericordia, que vean en mi actitud un reflejo de tu amor. Que mi capacidad de perdonar sea testimonio de tu gracia operando en mí. Que así como Saulo se convirtió por la oración de Esteban, mis enemigos también puedan convertirse por la fe. El perdón a sí mismo, la herida más profunda. San Miguel, con ternura paterna. Ahora llegamos al centro del laberinto del dolor humano. La incapacidad de perdonarse a sí mismo. Muchas veces, la herida más profunda, la cicatriz más dolorosa, la cadena más pesada que un alma puede cargar. Veo en ti el peso aplastante de la culpa, del remordimiento, de la vergüenza por los errores cometidos, por las oportunidades perdidas, por las palabras que dijiste y no deberías haber dicho, por las palabras que no dijiste y deberías haber dicho. Cargas en tu conciencia la película de pecados que no existen en la pantalla de tu mente. Si hubiera hecho diferente.
Sería mejor diagonal hijo barra diagonal amigo. Si no hubiera desperdiciado aquellos años. Si hubiera perdonado antes. Si hubiera amado más. Estos sí son puñales que el maligno usa para torturar tu alma día y noche. Pero escucha bien lo que te digo, mi querido hijo, mi querida hija. Dios no creó al ser humano para vivir en la prisión de la culpa eterna. Cristo no murió en la cruz para que continuaras condenado. La sangre preciosa derramada en el Calvario no fue en vano. Tiene poder para lavar hasta los pecados más oscuros, hasta las culpas más profundas. Tú eres más que tus errores. Tú eres más que tus pecados. Tú eres más que tus fallas. Eres hijo amado del Padre Celestial, redimido por la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo. Tu identidad verdadera no está en tus errores, sino en el amor de Dios por ti. Perdonarse a sí mismo no es minimizar la gravedad de los propios pecados. Es reconocer que, a pesar de la gravedad de ellos, el amor de Dios es mayor. Es aceptar que, si Cristo te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? Es comprender que continuar castigándote no honra el sacrificio de Cristo, en realidad, lo deshonra. Oración de autoperdón. Ante ti coloco mi corazón desgarrado por la culpa, mi alma aplastada por el peso de mis propios errores. Hace tanto tiempo que cargo esta cruz pesadísima de la autocondenación, de esta negativa a aceptar que puedo ser perdonado, de esta insistencia en castigarme por pecados que cometí. Me perdono por todas las veces que lastimé a quien amaba. Me perdono por las palabras duras que salieron de mi boca en momentos de ira. Me perdono por la frialdad que demostré cuando debería haber demostrado cariño. Me perdono por los no que dije cuando debería haber dicho sí y por los sí que dije cuando debería haber dicho no. Me perdono por haber desperdiciado tantos años de mi vida en cosas vacías, en relaciones tóxicas, en vicios destructivos, en búsqueda de placeres que solo trajeron dolor. Me perdono por no haber valorado las bendiciones que Dios me dio, por haber reclamado tanto en lugar de agradecer, por haber dudado tanto de su amor. Me perdono por no haber sido el hijo que mis padres merecían, el padre barra diagonal madre que mis hijos necesitaban, el cónyuge que mi compañero soñaba tener. Me perdono por todas las oportunidades de hacer el bien que dejé pasar, por todas las veces que elegí el camino fácil en lugar del camino correcto. Acepto, San Miguel, que soy un ser humano imperfecto, sujeto al error, limitado en mi comprensión, frágil en mi naturaleza. Acepto que cometeré errores hasta el último día de mi vida, pero que eso no me hace indigno del amor de Dios. Acepto que puedo recomenzar cuantas veces sean necesarias, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Libérame, glorioso Arcángel, de la prisión que yo mismo construí. Que deje de ser mi propio verdugo, mi propio juez implacable, mi propio ejecutor. Que aprenda a tratarme con la misma compasión con que Dios me trata, con la misma misericordia con que Cristo me perdona. Noveno momento, la sanación de las heridas familiares y generacionales. San Miguel, con sabiduría ancestral. Hijo mío, hija mía, es tiempo de mirar las heridas que se extienden más allá de tu vida individual y alcanzan las raíces de tu árbol genealógico. Existen dolores que pasan de padre a hijo, traumas que se transmiten por generaciones, patrones destructivos que se repiten familia tras familia, como una maldición que nunca se rompe. Tal vez en tu familia haya historial de violencia, de abandono, de vicio, de depresión, de suicidio, de relaciones destruidas. Tal vez tus abuelos hayan vivido guerras, persecuciones, migraciones forzadas, pérdidas traumáticas que marcaron no solo sus vidas, sino la vida de todos los descendientes. Tal vez haya secretos familiares enterrados, vergüenzas ocultas, crímenes silenciados que continúan envenenando las generaciones siguientes. Veo cómo cargas no solo tus propias heridas, sino las heridas de tus antepasados. Veo cómo reproduces, aun sin querer, patrones comportamentales que detestas.
Veo cómo luchas contra fuerzas invisibles que parecen estar escritas en tu ADN, grabadas en tu alma desde antes de tu nacimiento. Pero te digo, el poder del perdón puede romper esas cadenas ancestrales. Cuando perdonas a tus padres, estás perdonando también a tus abuelos que los hirieron. Cuando perdonas a tus abuelos, estás perdonando también a tus bisabuelos que los traumatizaron. El perdón tiene poder retroactivo y prospectivo, sana el pasado y libera el futuro. Cristo, cuando murió en la cruz, no murió solo por los pecados del presente, sino por los pecados de todos los tiempos. Su sangre tiene poder de lavar no solo tus culpas personales, sino las culpas de todo tu linaje. Su gracia puede transformar maldiciones familiares en bendiciones generacionales. Cuando eliges el perdón, cuando decides romper el ciclo de la venganza, cuando optas por el amor en lugar del odio, estás plantando semillas de sanación que florecerán no solo en tu vida, sino en la vida de tus hijos, nietos, bisnietos. Estás siendo instrumento de Dios para restaurar tu familia, para sanar tu descendencia, para bendecir las generaciones futuras. Oración por las generaciones familiares. San Miguel, traigo ante ti no mis heridas personales, sino las heridas de toda mi familia, de todas las generaciones que me precedieron y que vendrán después de mí. Reconozco que formo parte de un linaje marcado por el dolor, pero también elegido por Dios para ser instrumento de sanación y bendición. Perdono a mis abuelos por todas las heridas que causaron a mis padres y que, indirectamente, llegaron hasta mí. Perdono a mis bisabuelos, trisabuelos, todos mis antepasados por sus errores, sus debilidades, sus pecados que aún resuenan en mi familia. Comprendo que ellos también fueron víctimas de su tiempo, de sus circunstancias, de sus propias heridas no sanadas. Rompo, en nombre de Jesucristo, toda maldición que pueda estar sobre mi familia. Rompo cadenas de violencia, de abandono, de vicio, de depresión, de relaciones destruidas. Declaro que esas cadenas se detienen en mí, que no serán transmitidas a las próximas generaciones. Pido perdón por todas las veces que contribuí a perpetuar esos patrones activos. Pido perdón por haber elegido a mis padres que vivieron conmigo. Declaro mi compromiso de romper esos ciclos. Elegí con el camino de la sanación. Bendigo mi descendencia. Bendigo a mis hijos que nacerán, que no sean sino las bendiciones, que sean libres para amar, libres para soñar, libres para construir relaciones. Consagro mi familia al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Que nuestro hogar sea un santuario de paz, nuestras relaciones sean canales de gracia, nuestra historia sea testimonio del poder transformador del perdón. 10º momento. El perdón como misión y testimonio. San Miguel, con fervor evangelizador. Llegamos ahora al corazón de la misión cristiana, mi querido hijo, mi querida hija. El perdón que recibiste, la sanación que experimentaste, la libertad que todo el beneficio personal, esto vive el transporte de heridos, familias destruidas, amistades deshechas, sociedades divididas por el odio, en guerra por rencores ancestrales. El mundo necesita ver que es posible perdonar, que es posible amar a quien nos hizo mal, que es posible romper el ciclo interminable de tristezado. Ahora eres llamado a sanar. Tú que fuiste perdonado, ahora eres enviado a perdonar. Tú que experimentaste la libertad, ahora debes liberar. Esta es la ley del reino de Dios. Recibimos gratuitamente, damos gratuitamente. No pienses que tu historia de dolor fue inútil. Dios puede usar hasta tus heridas más profundas como fuente de sanación para otros. Tu experiencia de perdón puede ser el testimonio que alguien necesita oír para creer que también puede perdonar. Tu historia de libertad puede ser la llave que libere a alguien de las cadenas del resentimiento. Recuerda a Pablo, que de perseguidor se convirtió en apóstol, de enemigo de la iglesia se convirtió en su mayor defensor. Su pasado, su arrepentimiento profundo, su experiencia radical de perdón se convirtieron en la fuerza de acción. Él podía hablar porque había experimentado el perdón en carne propia.
Así también tú, tus heridas sanadas pueden sanar, tus perdones concedidos pueden perdonar, tu paz conquistada puede pacificar. Eres llamado a ser instrumento de paz donde haya discordia, instrumento de perdón donde haya rencor, instrumento de amor donde haya odio. Oración misionera. San Miguel, que mi corazón sanado sea fuente de corazones heridos. Que mi experiencia de perdón se convierta en testimonio vivo del poder transformador de la gracia divina. Que donde quiera que vaya, lleve la fragancia del perdón, el perfume de la reconciliación, el aroma de la paz conquistada. Enséñame a ser pacificador en mi familia, sanador de relaciones en mi trabajo, constructor de puentes donde otros construyen muros. Que mis palabras sean siempre palabras de perdón, mis gestos sean gestos de reconciliación, mi presencia sea presencia que sana y no que hiere. Dame sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Que no fuerce perdones prematuros, pero que tampoco acepte resentimientos eternos. Que sepa respetar el tiempo de cada uno en el proceso de sanación, pero que nunca desista de anunciar que el perdón es posible. Usa mi historia, San Miguel, como instrumento de evangelización. Que aquellos que me conocieron antes vean la transformación operada en mí y glorifiquen a Dios. Que aquellos que sufrieron como yo sufrí encuentren en mi testimonio esperanza de que también pueden ser sanados. Protégeme del orgullo espiritual, de la tentación de creerte superior a aquellos que aún no logran perdonar. Manténme siempre humilde, siempre consciente de que todo lo que recibí fue don gratuito de Dios, no mérito mío. Que sea como un mendigo que encontró pan y ahora muestra a otros mendigos donde encontrar alimento. Bendice mi ministerio de reconciliación, mi misión de paz, mi apostolado del perdón. Que a través de mí, muchos corazones se abran a la misericordia, muchas heridas sean sanadas, muchas cadenas sean rotas. Que sea canal de la paz de Cristo en un mundo sediento de reconciliación. 11º momento, la Eucaristía, sacramento del perdón perfecto. San Miguel, en adoración profunda. Ahora, hijo mío, hija mía, quiero dirigir tu mirada hacia el sacramento de los sacramentos, el corazón pulsante de la fe católica, la fuente de toda sanación y perdón, la Santísima Eucaristía. Allí, en el altar, en cada Santa Misa, el perdón se hace presente, visible, tangible, sacramental. Contempla el misterio que se realiza sobre el altar. El mismo Cristo que perdonó desde lo alto de la cruz se hace presente bajo las especies del pan y del vino. El mismo cuerpo que fue entregado por nuestros pecados se ofrece como alimento. La misma sangre que fue derramada para nuestra redención se convierte en bebida de vida eterna. Cada vez que te acercas a la comunión, recibes no solo el cuerpo de Cristo, sino todo su perdón. Recibes no solo su sangre, sino toda su misericordia. Es allí, en el encuentro íntimo con el Señor Eucarístico, donde tus heridas son verdaderamente sanadas, donde tu corazón es realmente transformado. La Eucaristía es la pedagogía divina del perdón. Cristo podría habernos perdonado a distancia, con una simple palabra, pero Él quiso hacerse alimento, quiso unirse a nosotros de forma tan íntima que no hay más separación entre su vida y nuestra vida, entre su perdón y nuestra necesidad de perdón. Cuando comulgas dignamente, tu corazón se convierte en tabernáculo del Dios verdadero que bendijeron a los pecadores, los mismos labios que pronunciaron palabras de misericordia, el mismo corazón que ardió de amor por los perdidos ahora habitan en ti. ¿Cómo puedes, entonces, guardar rencor o perdón? La Eucaristía te enseña también que el perdón es alimento cotidiano, pan de cada día. Así como necesitas comer diariamente para mantener el cuerpo vivo, necesitas perdonar diariamente para mantener el alma viva. El perdón no es evento único, sino estilo de vida, respiración del alma, la vida del cristiano. Oración eucarística de perdón. Jesús Eucarístico, presente real en el Santísimo Sacramento,
me postro ante ti con corazón contrito y reconozco que eres tú, el mismo Magdalena, que acogió al buen ladrón, que restituyó a Pedro después de su negación. Eres tú, el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, que ahora te ofreces como alimento de mi alma. En cada comunión que recibo, quiero recibir no solo tu cuerpo y sangre, sino toda tu capacidad de perdonar. Que tu corazón misericordioso lata dentro de mi pecho. Que tus manos benditas se extiendan a través de mis manos para bendecir a quien me hizo mal. Que tus labios pronuncien, a través de mis labios, palabras de perdón y reconciliación. Perdóname, Señor, por las veces que me acerqué a tu altar con el corazón endurecido, lleno de rencor, negándome a perdonar a mis hermanos. Perdóname por haber recibido tu misericordia y haber negado misericordia a otros. Perdóname por haber comulgado tu cuerpo y haber odiado el cuerpo místico que son mis hermanos. Enséñame a prepararme mejor para la comunión, examinando siempre mi corazón, verificando si hay algún resentimiento escondido, algún rencor no perdonado, algún odio disimulado. Que nunca me acerque a tu altar sin antes reconciliarme con mis hermanos. Haz de mí, Señor Eucarístico, un sagrario vivo de perdón. Que todos los que se acerquen a mí sientan el perfume de la misericordia que recibí de ti. Que mi presencia sea comunión verdadera, encuentro auténtico, sacramento de perdón para los heridos de este mundo. San Miguel, tú que adoras eternamente al Cordero en el altar celestial, enséñame a adorar al mismo Cordero en el altar terrestre. Que toda mi vida sea eucarística, es decir, vida de acción de gracias por todo perdón recibido y oportunidad de perdonar concedida. 12º momento. María, Madre de la Misericordia y Reina del Perdón. San Miguel, con devoción filial. No puedo concluir este viaje de sanación y perdón sin dirigir tus ojos hacia aquella que es Madre de la Misericordia, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, la Santísima Virgen María. Ella, que acompañó a su Hijo hasta el pie de la cruz, que oyó sus palabras de perdón, que recogió en su corazón inmaculado toda la misericordia que brotaba del corazón traspasado de Jesús. María conoce profundamente el dolor de la traición, del abandono, de la injusticia. Vio a su Hijo inocente ser condenado como criminal, vio a aquel que solo hizo el bien ser tratado como malhechor, vio al amor en persona ser objeto de odio. Ella experimentó en su propia alma la espada de dolor profetizada por Simeón. Pero observa cómo María reaccionó a tanto sufrimiento, no con amargura, sino con abandono a la voluntad de Dios. No con sed de venganza, sino con entrega total al plan divino. No con rencor contra los verdugos de su Hijo, sino con compasión maternal por todos los pecadores, incluyendo aquellos que crucificaron a Jesús. María es la primera y perfecta discípula del perdón enseñado por su Hijo. Ella perdonó a los soldados que lo crucificaron, perdonó al pueblo que gritó crucifícalo, perdonó a los líderes que lo condenaron. Más que eso, los amó con amor materno, intercedió por ellos, deseó su conversión y salvación. Por eso la Iglesia la invoca como Madre de la Misericordia. Porque de su corazón herido, pero no endurecido, brota constantemente misericordia para todos los hijos. Porque ella comprende como nadie el precio del perdón, costó la sangre de su propio Hijo. Y porque ella desea ardientemente que este precio no haya sido pagado en vano. Cuando no logres perdonar, recurre a María. Cuando tu corazón esté duro como piedra, pídele que lo ablande. Cuando la sed de venganza te domine, recuerda cómo ella dominó su propio dolor. Ella es especialista en transformar corazones heridos en corazones misericordiosos, madres amargas en madres acogedoras, hijos resentidos en hijos perdonadores. Oración a María, Madre del Perdón. Ave María, Madre de la Misericordia, Reina del Perdón, me refugio bajo tu manto maternal con el corazón aún sangrando por las heridas recibidas, aún luchando para perdonar como tu Hijo enseñó. Tú que eres Madre de todos los hombres,
eres también madre de aquellos que me lastimaron. ¿Cómo puedo odiarlos, si son tus hijos? ¿Cómo puedo desearles el mal, si tú los amas? Enséñame, oh María, a perdonar como tú perdonaste. Aun viendo a tu hijo inocente ser torturado y muerto, no guardaste rencor en el corazón. Aun experimentando el dolor más profundo que una madre puede sentir, no te cerraste en tu propio sufrimiento. Continuaste siendo madre, continuaste amando, continuaste intercediendo. Toma mi corazón herido en tus manos maternales y sánalo con tu ternura. Donde hay dureza, pon tu suavidad. Donde hay amargura, derrama tu dulzura. Donde hay sed de venganza, enciende sed de misericordia. Que mi corazón se vuelva semejante al tuyo, transparente esperanzado. Intercede por mí junto a tu Hijo Jesús para que reciba la gracia del perdón perfecto, que no solo perdone con los labios, no solo olvide las ofensas, sino que las transforme en oportunidades de crecimiento espiritual. Que no solo libere a mis ofensores, sino que los bendiga con mi oración, la gracia de perdonarme a mí mismo. Tú, que eres Madre de misericordia, ayúdame a ser misericordioso conmigo mismo. Tú, que eres consoladora de los afligidos, consuélame en mi aflicción interior. Tú, que eres refugio de los pecadores, sé mi refugio en las horas en que la culpa me atormenta. Te consagro, Santísima Virgen, mi proceso de sanación interior. Que sea conducido por tus manos maternales, iluminado por tu sabiduría, fortalecido por tu intercesión. Que al final de este viaje pueda decir como tú dijiste, hágase en mí según tu palabra, aun cuando esa palabra incluya perdonar lo imperdonable. Oración final, el nuevo corazón. San Miguel, con solemnidad profética. Llegamos al final de este largo viaje espiritual, mi querido hijo, mi querida hija. Pero en realidad, este es solo el comienzo de una nueva vida, de una nueva forma de ser, de un nuevo corazón que palpita al ritmo de la misericordia divina. Mira hacia atrás y ve el camino recorrido. Cuando comenzamos, tu corazón era como una tierra árida, reseca por la falta de perdón, estéril por la dureza del rencor. Ahora contempla el jardín que Dios plantó en tu interior, flores de compasión, frutos de misericordia, aguas cristalinas de paz interior. No fue fácil. Hubo momentos en que quisiste desistir, en que el dolor pareció mayor que tu capacidad de perdonar. Hubo instantes en que la voz del enemigo susurró en tus oídos que era imposible, que eras tonto por intentar, que tus ofensores no merecían tu misericordia. Pero persististe, y la persistencia en la búsqueda del perdón siempre es recompensada por Dios. Ahora tienes un corazón nuevo, no un corazón que nunca fue herido, eso sería ingenuidad, sino un corazón que fue herido y eligió la sanación en lugar de la amargura. Un corazón que conoce el dolor, pero eligió el amor. Un corazón que experimentó la traición, pero optó por la confianza renovada. Este corazón nuevo es tu tesoro más precioso. Cuídalo con celo. Aliméntalo diariamente con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, con la participación en los sacramentos. Ejercítalo constantemente en la práctica del perdón cotidiano, de las pequeñas misericordias, de los gestos simples de reconciliación. Recuerda, el perdón no es sentimiento, es decisión. Habrá días en que no sentirás perdón, en que las heridas volverán a doler, en que la tentación de la venganza resurgirá. En esos días, no te guíes por lo que sientes, sino por lo que decidiste. Renueva tu decisión de perdonar, reafirma tu compromiso con la misericordia, reaviva en tu corazón los frutos de la paz que ya experimentaste. Oración del corazón nuevo. San Miguel Arcángel, ante ti presento este corazón nuevo que recibí de la bondad divina. Un corazón capaz de amar hasta quien me hizo mal, capaz de bendecir hasta quien me maldijo, capaz de perdonar hasta lo que parecía imperdonable. Consagro este corazón renovado al servicio de Dios y del prójimo.
Que sea instrumento de paz donde haya guerra, instrumento de perdón donde haya rencor, instrumento de misericordia donde haya justicia sin amor. Que todos los que se acerquen a mí sientan el perfume de la gracia divina que me transformó. Prometo cuidar bien este don precioso que recibí. No permitiré que la dureza vuelva a apoderarse de mí. No daré espacio al resentimiento, a la amargura, al deseo de venganza. Vigilaré sobre mi corazón como centinela vigila sobre la ciudad, impidiendo que los enemigos de la paz interior encuentren brecha para entrar. Me comprometo a ser apóstol del perdón donde quiera que esté. En mi familia, seré pacificador. En mi trabajo, seré constructor de puentes. En mi comunidad, seré sembrador de reconciliación. En mi iglesia, seré testigo vivo del poder transformador de la gracia. Te pido, San Miguel, que protejas este corazón nuevo de los ataques del maligno, que ciertamente tratará de reconquistarlo. Ródeame con tu protección celestial. Cuando venga la tentación del rencor, recuérdame la paz que conquisté. Cuando venga la sed de venganza, recuérdame la alegría del perdón. Cuando venga la dureza, recuérdame la suavidad que recibí de Dios. Que este corazón nuevo sea semilla de corazones nuevos. Que mi familia sea contagiada por esta transformación. Que mis amigos vean en mí el testimonio de que es posible perdonar. Que mis hijos hereden no las heridas de mis padres, sino la capacidad de sanación que aprendí contigo. Al Padre, que me creó con corazón capaz de amar, al Hijo, que me redimió con corazón traspasado de misericordia, al Espíritu Santo, que me renovó con corazón de carne en lugar del corazón de piedra. A la Santísima Trinidad sea todo honor, toda gloria, toda alabanza, ahora y siempre. Y a ti, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Misericordia, Guerrero del Perdón, Defensor de los que eligen amar en lugar de odiar, mi eterna gratitud por haber sido mi guía en este viaje de liberación interior. Que todos los ángeles y santos del cielo se alegren por un corazón más que eligió el perdón, por un alma más que prefirió la luz a las tinieblas, por un hijo más de Dios que decidió vivir en la libertad de los hijos de la luz. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Jesús, de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.